pues además de darle las gracias a Kiko, sobre todo y especialmente se la doy también a Nilda, a Lola, que ha hecho posible, que ha enlazado para que este encuentro sea factible. Y bueno, pues Nilda también viene aquí de forma totalmente desinteresada. Ella se ha pagado todo, su viaje, su hotel, nada. Y bueno, pues la verdad es que así da gusto, ¿no? En un tema de abundancia completa. Como ha comentado Kiko, el tema de su charla es sobre psiquismo y espiritualidad. Y me parece muy importante que, ya no solamente por los temas que va a abordar, sino en general, habida cuenta de que yo también la acabo de conocer ahora, ¿no? Desde el punto de vista personal, ¿no? Creo que es importante el que os destaque algunos elementos de su currículum. Es un tema que no me suele gustar, porque creo que lo que realmente somos no necesita ningún currículum, ni necesita ninguna historia personal, entre comillas, asociado al yo físico, mental y emocional. Pero creo que en este caso sí es importante que os saquéis una idea del bagaje experiencial que detrás de ese currículum, que lo importante es el bagaje experiencial que detrás del currículum tiene. Así que con brevedad os voy a destacar algunas notas. Es médico especialista en psiquiatría por la Universidad de La Habana. Aunque no lo parezca, es cubana. Digo, no lo parezca en el sentido que físicamente no da la sensación de ser cubana. Cuando la voy a hablar tiene algún tono, pero no es cubano, es más bien canario, una cosa así, ¿no? Bueno, la genética, la familia viene de Canarias. Como decía, es médico especialista en psiquiatría por la Universidad de La Habana, máster en medicina tradicional de Occidente por la Universidad de Girona, máster en psicología y psicoterapia analítica por la Universidad Autónoma de Barcelona, es instructora de balance emocional por el Instituto de Estudios Concienciales de Santa Bárbara en California, ha realizado retiro vipassana en la India, en distintos centros, se ha formado en la Asociación Española de Mindfulness y en programas avanzados profesionales en este campo del Mindfulness. Es una trayectoria en la que combina su interés y estudio también por la espiritualidad, las tradiciones antiguas, la ciencia y el desarrollo personal. En este sentido ha colaborado como docente en la Asociación Catalana Transpersonal, con el equipo de trabajo de la Coordinadora Catalana de Entidades Budistas, con Budismo y Psicología Contemporánea y con el Instituto Carl Jung, siendo ella, ha llevado una intensa labor de formación como en este ámbito de la psiquiatría de Jung. Igualmente ha desarrollado una práctica profesional como psiquiatra, concretamente en psiquiatra adjunta en el Parque Sanitario San Juan de Dios de Barcelona y en su consulta privada durante más de 12 años. Por tanto, conoce bien España y aunque su residencia española ha estado siempre en Barcelona, pero se han movido bastante. Ella me comentaba, por ejemplo, que ha visitado Sevilla la última vez hace 4 años aproximadamente por congresos profesionales. Actualmente ejerce como psiquiatra en Inglaterra, donde desempeña como asesora clínica y supervisora de instructores de Mindfulness en el centro de Mindfulness de Dorset, y viaja a España regularmente, donde dirige cursos y retiros de meditación e imparte el programa de balance emocional dirigido a profesionales, población en general y a personas con problemas emocionales o trastornos mentales. Sí, es un currículum potente y es muy importante, y lo he dejado para el final. Tendría que tener 150. Y lo mismo pensado yo. Y lo más importante que he dejado para el final, digo lo más importante quizás por lo que va a compartir con nosotros, es que ella se encontró con la teosofía hace ya más de 20 años. Y desde entonces su práctica espiritual ha estado muy ligada a la escuela teosófica. Y eso lo vais a notar en su exposición. Cuando aborde el tema de psiquismo y espiritualidad, yo no soy quien para decir lo que ella va a comentar, además seguro que va a ir comentando lo que le vaya saliendo y tampoco tiene ningún esquema prefijado en la cabeza, pero yo creo que todos somos absolutamente conscientes que detrás del símil que utilizamos tanto aquí en este foro, ¿no?, de que somos conductor y coche, eso que tanto nos gusta, a mí desde luego me gusta mucho el símil, ¿no?, pero creo que no es útil a todos, para tomar conciencia de que el coche es simplemente el vehículo que utilizamos para experienciar la vivencia humana, pero que realmente somos el conductor. Todos somos conscientes, y lo abordamos en el taller que desarrollamos en julio, que detrás del conductor y detrás del coche hay cosas. Es decir, que eso es un símil muy esquemático, pero el conductor, ahí hay distintos componentes que son los que van más allá de esta vida física, y que cuando la vida física concluye,
eso sigue vivo, pero hay distintos componentes, y en el ámbito del coche también hay distintos componentes. De esos componentes nos va a hablar ella. Y lo que fundamentalmente, como psiquismo y espiritualidad, lo que nos va a ayudar con su aportación es para ver hasta qué punto estamos en condiciones y nos estamos desarrollando y evolucionando en conciencia para que, desde lo que realmente somos, todo lo demás se ponga al servicio y se pueda plasmar eso que realmente somos. Así que, Nilda, muchas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias, Emilio. Primero que todo, me disculpáis porque estoy con una gripe desde hace una semana y la voz la tengo bastante débil. Y agradecer mucho a todos los presentes por estar aquí con este día lluvioso. Muy bueno que llueva y que limpie la atmósfera a nivel emocional, físico, las plantas. Pues es una bendición que llueva. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Kiko por la organización y este local tan precioso. La verdad que me ha encantado, me ha sorprendido. Bello, lleno de símbolos y una riqueza que habría que hacer un tour para poder entender el simbolismo y todos los significados que deben estar aquí presentes y vividos y experienciados. Se nota que hay un ambiente nutrido, que se conocen, que es un grupo que está trabajando. Y agradecer a Emilio por esta oportunidad que nos ha dado de esta invitación de estar aquí, poder compartiendo pues un ratito, más que todo compartiendo y pudiendo dialogar. Más que una conferencia formal, vamos a hacer algo cercano, donde podamos sentirnos en familia, donde podamos preguntar, ver qué resuena de lo que podamos explicarnos. Es primera vez que estoy aquí, por lo tanto no sé muy bien lo que habéis trabajado, cuál es la base, cuál es el bagaje previo, y eso, y por lo tanto voy a empezar con un tema general y así irnos introduciendo, y dependiendo de vuestra inquietud y reacción pues iremos tomando una dirección u otra. Creo que es la mejor manera. Agradecer a Lola porque ha facilitado como buena, diríamos hermética, me ha venido la palabra, Hermes, que es el mensajero, pues ha sido una mensajera. Y bueno, pues eso. El tema psiquismo y espiritualidad, pues bueno, puede ser abordado de muchas maneras, ¿no? Y básicamente somos un grupo de personas que nos une algo, y nos une esa inquietud por lo espiritual. Entonces, entender qué es lo espiritual y hacia dónde nos dirigimos y cómo hacerlo, esa pregunta de cómo puedo permitir ese acceso a esa realidad profunda que es psíquica, que es de conciencia. ¿Cómo puedo permitir que desde donde estoy, desde el punto en el que me encuentro a un nivel personal, porque cada uno está en este momento envuelto por su personalidad, por su estructura de su cuerpo físico, sus emociones, su pensamiento, todo el condicionamiento que hemos tenido en nuestro aprendizaje y todo lo que hemos heredado y hemos traído quizás de no sabemos de dónde, puede incluir vidas pasadas, genética, podemos ponerle distintos nombres. Es decir, todo esto, cada uno desde lo diferente, desde el punto donde nos encontramos, tenemos algo esto en común, y es esa necesidad, es esa aspiración. Y eso es bello, y es sentir que estamos aquí queriendo investigar y queriendo avanzar, profundizar, avanzar en un sentido, parecería avanzar en lo material, pero es un avance no hacia lo externo, no es un avance hacia lo material, que puede ir aparejado o no, pero es un avance hacia lo interno, es un avance hacia la profundidad de nuestro ser. Entonces, eso nos da un sentido de quietud, un sentido donde la investigación y la actitud de la mente, de poder estar quieta, de poder estar en una actitud de reposo, es la que va a permitir el acceso a realidades superiores. Porque una mente que está en un estado de inquietud, una mente que está disarmónica, una mente que está, también puede decirse, desequilibrada, disarmónica, inestable, no está centrada, no está enfocada, que está quizás entretenida en el mundo de los sentidos, en lo externo, pues va a costar que pueda dirigir su foco de atención hacia su realidad profunda, su realidad más profunda, que es su conciencia. Entonces ese es el punto de base, ¿no? Desde esta posición pues tenemos esto en común, y sería como un viaje, un ir hacia dónde, cómo
podemos dirigir esta inquietud de una manera consciente, de una manera en la que vamos reconociendo también lo que nos han transmitido aquellos que han pasado por este viaje, porque no estamos solos. Estamos solos y hay mucha literatura y hay una gran tradición de todos los años, vamos a decir así, desde el inicio de la humanidad, que viene recogiéndose y transmitiéndose en las distintas épocas. Las distintas épocas se va bañando del color propio de la cultura, del desarrollo propio de la etapa de la humanidad. Por lo tanto, la idea es esta: poder nosotros observar, primero que todo, esta necesidad de una actitud mental de atención, de receptividad y a su vez de reflexión y discernimiento. Tiene que mantener estas dos actitudes: actitud pasiva que permita recibir, que permita captar, y a su vez la parte activa que permita integrar, que permita redirigir, que permita una conducta, un comportamiento adecuado a determinada percepción. Entonces, cuando hablamos de psiquismo, esto puede ser entendido a un nivel psicológico, pues el psiquismo no tiene ninguna mala connotación. Cuando hablamos de psiquismo, sencillamente estamos hablando de las funciones psíquicas, las funciones de la mente, de las funciones de los distintos componentes de la psique. Pues eso es el psiquismo a un nivel psicológico. Después hay otra acepción donde el psiquismo a nivel psicológico podríamos hablar de las distintas funciones de la mente, que seguro que todos lo iríamos desmenuzando y diciendo, porque cada día estamos funcionando con ello, que tendría que ver con todas las capacidades, lo que nos permite que podamos acceder al conocimiento, conocer, aprender, a través de la capacidad de la sensación y percepción, la memoria, la capacidad imaginativa, la inteligencia, donde en la inteligencia se van a incluir todas las distintas vías o elementos en los cuales, desde lo más básico, que desde la comparación, el análisis, el juicio, integración de conceptos, generalización, etcétera, se llegan a conceptos, a realidades nuevas a partir de la percepción de distintos componentes, de distintos elementos de la experiencia. Eso es el aprendizaje. Y la inteligencia, entonces, es la capacidad entonces que va a tener el hombre, que nos va a distinguir de los animales inferiores y algunos animales superiores. Si van a tener atisbos también ya de inteligencia, los que tenemos animales pues domésticos, pues somos conscientes de ello, de que sí, que aprenden, que reconocen lo que es agradable, desagradable y cómo evitar determinadas situaciones dolorosas y cómo tratar de repetir las placenteras. Es decir, que en los animales superiores sí encontramos pues ya un nivel de inteligencia, que es entonces un destello, diríamos, de ese despertar de la mente, que es lo que nos diferencia de los animales inferiores, la autoconciencia, la mente. Por lo tanto, el psiquismo, con todas estas funciones que hemos hablado, nos está expresando lo que es el funcionamiento de la mente. Y que la gran diferencia con los animales inferiores, con los animales y con los reinos inferiores, vamos a hablar así, reinos inferiores, que incluirían los animales, vegetales, minerales, el mundo elemental incluso, son conceptos que después, si algo les resuena, podéis revisarlo. Pues esto es lo que va a diferenciar este punto en el que aparece la mente y la capacidad de que el hombre pueda tener una imagen de sí mismo y diferenciarse del otro. Aparece el concepto del yo y el no yo. Soy y el otro. El yo y el otro. Aquí en esta diferenciación aparece la autoconciencia. Y es el punto que realmente donde estamos nosotros en nuestro proceso. Esta es la gran diferencia con los demás reinos. Y esto es gracias a estas funciones de la mente, a estas funciones psíquicas que se van desarrollando también a un nivel filogenético y antropogenético en el niño. Lo vemos en el niño. El niño cuando empieza a desarrollarse, cuando el niño empieza a crecer, pues empieza a desarrollar su mente. Viene ya con un condicionamiento genético, viene ya con la posibilidad genética de la raza, de la especie, más bien la raza, no de la especie, que condiciona que según los estímulos que va a tener, va a poder ir aprendiendo, va a poder ir percibiendo la realidad sensorial,
y a través de la experiencia sensorial va a ir integrando estas experiencias a un nivel percepción y progresivamente va a ir apareciendo la capacidad de identificarse y de diferenciarse del otro, del no yo. Y aparecerá el desarrollo de la capacidad de la inteligencia, como ya se había explicado. Esto es en general el psiquismo a un nivel psicológico y a un nivel evolutivo. El psiquismo, cuando hablamos también en los ambientes espirituales, a veces cuando decimos psiquismo, entre comillas, se le da una connotación negativa. Y es que se identifica la palabra psiquismo con poderes psíquicos. Y es hacer una reducción entonces de lo que es el concepto psiquismo general, como concepto psicológico, a estos, diríamos, poderes o estas cualidades o habilidades que se van a desarrollar, que a un nivel tradición oriental se le llama siddhis, y que en algunas líneas espirituales pues se tiende quizás a quedar identificado con el desarrollo de determinadas cualidades de la mente, determinados poderes mentales, que van a ser quizás poderes inferiores, cualidades inferiores, que van a tener que ver con los elementos más físicos, emocionales y mentales, que va a tener que ver más con lo personal y con la identificación del yo todavía. Cuando hablamos de siddhis superiores, estaríamos hablando de esos poderes de la conciencia, con esos poderes que van a trascender el mundo de lo personal, el mundo de lo limitado, de lo que te identifica y te ata a tu experiencia, a tus cuerpos, a tu vida, y te separa del otro, a otro tipo de siddhi o de experiencia serían poderes de la conciencia que se van a expresar en una forma en el que se van a ir desdoblando o desligando, quitando capas de la falsa identidad con la que estamos normalmente identificados. Por lo tanto, los siddhis superiores son los poderes de la conciencia. Estaríamos hablando de esos poderes profundos de la psique, de esas cualidades innatas profundas de la psique que se despertarían en todo proceso espiritual, en todo camino espiritual serio, en cualquiera. Es decir, en cualquier vía que se decida ese proceso de transformación y de reconocimiento de la verdadera naturaleza de quién soy yo, a un nivel profundo, un yo en mayúscula, no el nombrecito de la personalidad, no yo Nildita, no, eso está aquí en el juego de los sentidos y del mundo sensorial. No, ¿quién soy yo? Una pregunta en el que quizás no hay una respuesta desde la mente concreta. Hay una respuesta que hay que silenciar para que acceder a esta realidad, a esta respuesta, a esta realidad, a esta vivencia, a esta experiencia, es necesario entonces que haya un silencio de la mente inferior. Y este yo creo que es el punto clave aquí ahora. Espiritualidad, la mente. Y esto la tradición hinduista muy bien lo trabaja, y el budismo también, y es la capacidad o el darse cuenta de que realmente en la mente está la causa de la ilusión, de la falsa identificación de nuestra naturaleza, de lo que somos, y a su vez la solución. Entonces, poder entender la naturaleza de la mente, de cómo desde la propia experiencia, a través del intercambio con los sentidos, con el otro, en todos los niveles, van a aparecer experiencias en las que el individuo va creyéndose, va identificando con determinados fenómenos, ya sea las personas, las cosas, los sentidos, las creencias. Se van identificando, se van creando lazos de apego, donde se va buscando en el otro, en lo otro, aquello que satisfaga una necesidad sensorial, que puede ser sensorial de los sentidos, o que puede ser incluso sensorial a nivel emocional, como sentimiento, o una necesidad también a nivel mental concreta. Mientras más conozco, más sé, más esto, pues más se infla el ego, el yo personal. Puede ser también. Es decir, que puede estar en cualquiera de los niveles de la personalidad, entendiéndose la personalidad como lo físico, lo emocional y lo mental inferior o mente concreta. Por lo tanto, esta es la evolución normal de todo ser humano cuando empieza a andar y el niño a crecer.
Se empieza a identificar con lo físico, con lo emocional, con lo mental, y comienza a sentir pues atracción, deseo de repetir esas experiencias placenteras, y también va queriendo rechazar, evitar aquellas otras experiencias, viniendo de cualquiera de estos tres niveles, ya sea físico, emocional o mental, va queriendo pues evitarla, rechazarla. Y entonces se va creando un condicionamiento y se va creando un esquema de identificación donde va creyendo que esta es la verdad, que esto es lo falso, esto es lo que es, esto no lo es, y se va separando cada vez más de los otros y de su verdadera naturaleza. Se va identificando con todas estas experiencias y va creyendo que él es eso, que somos esos. Por lo tanto, ese punto de empezar a captar y darme cuenta de que este es la trampa propia de la mente, que ha sido muy útil, porque ha permitido que todo este mecanismo desarrolle mi mente. Es súper necesario que aprendamos a comparar, evaluar, juzgar, si no, no podríamos coger el autobús, ni movernos, ni a estudiar una carrera, ni a leer un libro, no podríamos hacer nada a nivel práctico o a nivel ejecutivo. Pero tiene su limitación. Si nos quedamos funcionando y extrapolando estas cualidades o estas funciones a lo espiritual, a la naturaleza más profunda de la conciencia, la estamos limitando. Entonces, entender que esto es útil en un nivel y que es necesario desarrollarlo. Si no se desarrollan estas cualidades psíquicas mentales, pues tampoco se podrá acceder a las más profundas, a las superiores. Básico, necesario, Pero entonces está la pregunta aquí entonces, ¿no? El cómo darme cuenta esto, que a su vez ha sido útil y me es útil en un nivel, en un sentido, cuando voy queriendo profundizar y reconocer mi naturaleza más profunda, que va más allá de mi físico, de mis emocionalidades, de mis pensamientos, de mis creencias, de mis percepciones, de mis identificaciones, que entonces, ¿cómo puedo yo acceder? ¿Y dónde está? ¿Qué es? Ahí viene la gran pregunta. Y podría haber entonces muchas respuestas, como se dice según cada maestro su librito. Pues habría muchos métodos que te van diciendo, hagan esto, hagan lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vendría la gran pregunta, pero ¿y cuál hago? ¿Y qué elijo? ¿Y cómo hago? ¿No? Si hay tantas opciones en el campo del Señor, pues ¿qué elijo? ¿No? Entonces la gran pregunta, porque es entonces que la mente, la punto clave, es que necesita detenerse, hay que parar, hay que detenerse y hay que silenciar, hay que escuchar, hay que permitir un momento de silencio mental donde reconozco y trato de escuchar desde lo profundo, y en esta escucha podré reconocer por dónde, qué es. Habrá una conexión, algo que teosóficamente hablamos que es buddhi, y cuando se silencia la mente inferior, cuando se silencia este discurso, esta mente discursiva, conceptual, coloquial, constante en el mundo, que tiene que ver con los sentidos o con lo conocido, cuando se silencia esta mente, entonces es como el espejo que refleja, se limpia el espejo y se puede reflejar esa verdad o esa realidad superior que viene de los niveles más profundos de la conciencia. Cuando se dice buddhi, que tendría que ver con el buddhi, ¿y buddhi qué es? Buddhi es inteligencia, la verdadera inteligencia en mayúscula. Buddhi es discernimiento, y es cuando empezamos a acceder a esas realidades cada vez más cercanos, la verdad de las cosas como son. Empezaremos a acercarnos mucho más a lo que es. Por lo tanto, la clave es esta: cómo poder permitir que esta mente discursiva, que esta mente que juzga, que esta mente que constantemente está condicionada y repitiendo patrones, y que constantemente vamos queriendo acceder a repetir lo conocido que es placentero, o que vamos queriendo evitar aquello que es doloroso o que no debe ser, por el juicio, por el prejuicio, por la experiencia. ¿Cómo llego a ese punto entonces en el que puedo silenciar esta mente? ¿Cómo puedo permitir entonces acceder a esta profundidad de mi psique, de mi yo superior, que es la verdadera inteligencia, que es la pura inteligencia, que es el yo espiritual?
Y entonces, este es el punto de acceso. Para ello, necesariamente, tendremos que llegar, no sé, las horas para ir midiendo, son las 2. Para ello, necesariamente, tendremos que ir viendo, lo primero es el punto de darme cuenta. Esta es la gran clave. Primero hay que verlo. Si no me doy cuenta de que la clave del trabajo es en el ganar conciencia, en el ser consciente de lo que está sucediendo, de cómo estoy funcionando, del nivel de identificación y de apego que tengo al mundo de los sentidos, al mundo de los conceptos, al mundo de las creencias, depende del que sea, o al mundo emocional. Primero es verlo, primero es ver esto. Y que este apego, en cualquier nivel, normalmente va en los 3 niveles, estamos apegados a muchas cosas, es la clave, es la base del sufrimiento. Por lo tanto, muchas veces cuando se accede a lo espiritual y se busca a nivel espiritual, profundamente lo que se está buscando es un cese del sufrimiento. Lo que se está buscando es paz interior. Lo que se está buscando es la felicidad. Lo que queremos todos de manera natural es eso, es ser felices. Es buscar esa realización interna que dé la verdadera felicidad. Y entonces, esa es la trampa, porque normalmente todos buscamos lo mismo, queremos lo mismo, la diferencia es cómo se busca. Y entonces está la cosa, a través de la búsqueda, a través del mundo de los sentidos, la búsqueda hedonista, que tiene que ver con los placeres, que tiene que ver con lo sensorial, donde el mundo actualmente está atrapado y donde los que reconocen la naturaleza de la mente y del nivel donde se está funcionando la mente se aprovechan de ello, y es el mundo del consumismo, atrapados en el mundo del consumismo, y donde no tiene fin. Siempre que se tiene algo, nunca va a satisfacer. Siempre se va a necesitar algo más, algo más. Es decir, que al final, en esa búsqueda, podría uno llegar a reconocer y darse cuenta de que no va por ahí, porque no encuentro de encontrar eso que me haga feliz, ni la persona, ni la cosa, ni el objeto, ni la filosofía, ni el concepto, porque filosofía como letra muerta. Otra cosa es la filosofía con filosofía en mayúscula. Cuando digo filosofía, decía en minúscula como creencia, como identificación a conceptos o a ideas. Esa no, tampoco. Tampoco me aporta eso que estoy buscando. Entonces, esa vía podría llegarme al nivel del exceso, donde reconozco esto no es. Entonces, son los momentos en los que podrían aparecer momentos de crisis vital. Y aquí toca un poco con mi profesión. Son los momentos en los que las personas tenemos, todos, en algún momento, pues una situación difícil, a nivel dolorosa, y que puede haber una crisis existencial, una crisis vital, y que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque es el momento oportuno para darte cuenta de la atadura, del apego que tenemos a nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestras cosas, nuestras ideas, nuestras personas, a lo que estamos apegados. Entonces es un momento donde permitiría, aunque sea doloroso, reconocer, darnos cuenta de que ese dolor, esa herida que está produciendo esa pérdida, por ejemplo, o esa imposibilidad de acceder a determinada cosa que crees que te va a hacer feliz, no se consiga. Y cuando eso no es posible entonces de accederse, conseguirse, repetirse, aparece la tristeza, la ansiedad, todos los malestares emocionales, psicológicos de la personalidad. Y es un momento para observar, es una oportunidad genial para ver qué está pasando. Y entonces ahí podría darme cuenta de que estamos apegados a un nivel personalidad, un nivel muy profundo y que me va produciendo cada vez más dolor y más sufrimiento. Esto es algo que a nivel lógico se entiende, porque es evidente, es muy sencillo de percibir a nivel lógico, pero la clave está en poder hacer el ejercicio de revisión y de reflexión y de introspección cuando estamos teniendo la experiencia, ahí cuando estoy pasando por esa situación conflictiva en mi vida. ¿Qué me está diciendo esto? Y sería la gran oportunidad para acceder entonces a buscar respuestas de, es que esto, esta persona, esta cosa, ¿realmente es la fuente de la felicidad? ¿Realmente me hace feliz? ¿O
la manera en que me estoy relacionando con ello, de apego, me está quitando mi propia libertad y felicidad, creando relación de dependencia. Es el punto. Por lo tanto, es una oportunidad que todos tenemos en nuestra vida y este es el sentido de la evolución. Este es el sentido de la evolución. Y se seguirán repitiendo situaciones similares hasta que podamos reconocer y despertar. Y aquí viene la palabra despertar, que también tiene que ver con el Buddhi, con la iluminación. Buddhi, Buda, iluminación, luz. Y el Buda recorrió un sendero de sufrimiento. Fue su propio proceso, el poder entender el sentido del sufrimiento, entender por qué, qué había detrás, por qué se sufría, por qué todos los seres existentes estaban sufriendo, existentes, manifestados, estaban sufriendo. Se lo preguntó y se pasó tiempo en ello, y lo investigó y sufrió él en sí mismo. Y estuvo en el proceso de atención, de tratar de reconocer en sí mismo la naturaleza del sufrimiento. Y lo pudo ver, lo vio, lo transmitió. Y no solo vio la causa, pudo llegar a entender cuál era la vía para poder transformar esto y solucionar, diríamos, sanar estas causas que generaban el sufrimiento. Entonces, este es el proceso que toda persona va a realizar en su camino espiritual y humano, porque no va separado, lo espiritual y lo humano es lo mismo. Lo que pasa es que hay personas que no están conectadas, no siguen quizás ninguna escuela, ningún grupo espiritual, pero están siguiendo también su propio proceso espiritual también. Están en su propio proceso de despertar y de búsqueda de estar felices. Por lo tanto, este es el momento clave cuando voy viendo que en el afuera, en lo otro, en lo sensorial, en lo hedónico, no encuentro eso verdadero, eso profundo, eso real que me haga mantenerme feliz, en paz, ecuánime, alegre, independientemente de lo que esté pasando. Suena duro, ¿no? Pero ¿por qué no? Es decir, que independientemente de lo que esté sucediendo externamente, a mí, incluso a mi físico, una enfermedad, un problema físico, un problema también incluso emocional puede ser también, cualquier problema o cualquier hecho o situación dolorosa me va a propiciar esa oportunidad para darme cuenta de la identificación y del apego. Y en la medida en que la mente entonces hace el vuelco en el que acepta de que eso está ahí, porque no es negarlo, no es rechazarlo y no es tratar de enajenarse y decir no quiero sentir, no voy a sufrir, no entro en ninguna relación con nadie por no apegarme, que sería un ascetismo extremo donde te vas separando del mundo, de los sentidos, para evitar nuevos apegos. Esto es una línea espiritual, ¿no? Bueno, es una vía, pero también puede haber otra, sino que es cómo voy permitiendo yo que las relaciones y la experiencia sensorial vaya siendo desligada del apego, profunda y real, pero desapegada. ¿Cómo voy viendo yo mi mente que va estableciendo, entablando relaciones conmigo mismo, con los demás? ¿De qué forma? ¿Basadas en qué? Este es el punto. Entonces, este punto, como es lógico, se entiende a un nivel lógico, pero evidente que no es fácil. Que no es fácil y por ello es que se recomiendan en todas las líneas, las escuelas espirituales, que es necesaria determinadas condiciones de disciplina, no como la disciplina de la rigidez a lo que estamos acostumbrados, sino la disciplina de la que habla Krishnamurti, del aprendizaje, sino esa disciplina que comprende y que reconoce el por qué decido de tener determinada conducta, comportamiento. Es algo consciente, no desde lo impuesto desde fuera, desde lo superficial, primario, infantil, externo, que sigue en el mundo de los sentidos, sino desde el nivel de la comprensión y de la conciencia. Y entonces,
Cuando quiero realmente producir un cambio en mi mente, como vía para un cambio profundo, como vía para un acceso a mi realidad psíquica más profunda, para un acceso a mi naturaleza espiritual, a mi yo profundo. Entonces, estas recomendaciones que se han dado y se siguen dando por todas las líneas espirituales serias nos van diciendo de que debemos tener determinadas conductas que tienen que ver con lo ético, con el comportamiento. Y esto es muy cristiano. El cristianismo, esto ha estado desde siempre. La ética, la conducta, el comportamiento. Pero no va a ser algo impuesto, como decía, desde fuera, mecánico, sino algo con sentido. En esto tendría que ver hacia los otros y hacia uno mismo. Y es que en estas determinadas pautas, recomendaciones, lo más importante es el observar. No solo el poder, diríamos, cumplir con lo que debe ser, sino el observar nuestra naturaleza, cómo estamos funcionando cuando pienso que no debo, o me han dicho que no debo mentir, por ejemplo. Algo tan simple como eso. En esa base de esa conducta, de este comportamiento que se recomienda, ¿qué sucede? ¿Cómo puedo estar atenta o atento a qué pasa en mí cuando intento tener determinada conducta, determinado comportamiento? Y es que entonces voy a reconocer impulsos profundos o tendencias que están ahí, que quizás son la oportunidad para llegar a tomar conciencia. ¡Qué calor! Empiezo a tomar conciencia de determinados impulsos profundos que van a tender a hacer lo contrario a lo que debería. Entonces viene la paradoja. Quiero pero no puedo. Sé que esto es lo correcto, pero sin embargo el impulso y algo en mí no me deja. Y empieza el conflicto, la paradoja. Esto es clave y súper importante, la lucha entonces, el conflicto inferior entre lo que debería ser, el ideal, y lo que hay, lo que soy y lo que siento. Este punto, ahí está envuelta muchísima humanidad, de la humanidad en general. Es la paradoja. Y mientras más reprimimos y queremos apartar el impulso, la tendencia, eso que no debe ser, eso que no quiero, eso que no me gusta, de lo ideal, de lo que debe ser, de la vía, seguirá el conflicto, la lucha y la tensión será mucho mayor. Y mientras más fuerte sea la tensión, entonces más se va a expresar el impulso inconsciente, involuntario. Y entonces esto es muy, muy, muy interesante y la verdad que maravilloso a nivel de experiencia. Porque la clave sería entonces observar, volvemos. Porque observamos desde dónde, quién observa, qué observa, desde dónde es la observación. Es una observación que no observa aquel que está dividido, fragmentado en la lucha de lo inferior. Si es una observación real, sin juicio, sin valoración, es una observación que viene desde los niveles de la conciencia, desde la conciencia que observa, la observación pura, que no enjuicia, porque habría que diferenciar entonces cuando lo que observa, vamos a decir, lo que observa está bañado por el juicio, el prejuicio, tendría que ver con lo mente inferior, con el condicionamiento, con lo aprendido. Ese juicio es la mente inferior. Ahora, cuando es una observación que reconoce lo que es tal cual, sin juicio, sin valoración, vendría desde eso que llamábamos buddhi, desde eso que es superior, desde eso que es conciencia. Conciencia no fragmentada, conciencia que no es la conciencia, autoconciencia personal.
este es el punto. Por lo tanto, la clave está en observar el conflicto, la lucha interna que se está teniendo cuando, por ejemplo, una persona quiere cambiar determinada tendencia, rasgo en su personalidad, porque sabe que esto le está limitando, le está afectando en su día a día, en las relaciones interpersonales, o porque sabe que a un nivel profundo espiritual, pues no le ayuda a conectar con su naturaleza superior. Entonces esta es la clave del cambio está en la conciencia, en la autoconciencia, en el poder reconocer que hay un conflicto, y cuando veo que la mente inferior está funcionando en ese conflicto, es el primer paso, porque entonces el ejercicio sería soltar, el ver que continuar con ese diálogo de la paradoja, de la dualidad, de entre lo que tiene que ser y lo que no puede ser. Esa paradoja o este diálogo de opuestos, cuando seguimos envueltos en ello, seguirá el conflicto y no hay solución. Para que realmente haya una solución y haya una transformación, una transmutación de esa energía, de esa situación, hay que acceder a un nivel superior de conciencia y de realidad. Y eso es a través de esta observación de lo que está haciendo, desde una observación en un nivel, lo podríamos decir, superior o más profundo. Los niveles dependen, profundo, superior, son metáforas, porque la conciencia no es ni profunda ni superior, está todo integrado. Pero sería ese nivel que va a acceder a comprender las dos realidades opuestas en una única realidad. Estaríamos integrando y entendiendo la naturaleza de la mente. Y esto comprender en el sentido de entender, pero de incluir también. Se va a incluir, se va a comprender, incluir las ambas polaridades. Y cuando acepto que las dos realidades están, los dos polos están ahí, acepto eso que está haciendo, se producirá un cambio. Un cambio donde ya el conflicto va a desaparecer. Aparece un tercer nivel, aparece una integración, diría. Aparece una nueva cualidad en relación con ese aspecto conflictivo, donde se integran los opuestos. Estaríamos hablando de integración. Pues por lo tanto, este ejercicio es posible hacerlo en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, cuando estamos intentando pues transformar determinados rasgos que son para nosotros difíciles, o que vemos que no ayudan a los demás, o que nos producen dolor, que nos producen disarmonía interna, observarlo, trabajar con ellos, una oportunidad para producir un cambio de integración, de primero reconocimiento que existe la situación, el conflicto, los aspectos, y el aceptarlo, sin rechazo y sin identificación. Si me identifico con uno de los polos y rechazo el siguiente, estamos atrapados. Pues por lo tanto, es el comprender, es el ver que eso está en la naturaleza de la mente inferior. Y si estoy funcionando, y si estoy mirando, mi foco de conciencia, vamos a decir, está focalizado, está ubicado, estoy funcionando en el nivel de la personalidad, estaré envuelta en la dualidad. Estaré en ese continuo diálogo de los opuestos, del bien y del mal, de lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser. Pues por lo tanto, si yo cambio mi mirada, mi atención, mi foco de conciencia, dicho de otra manera, desde un nivel superior, desde el yo superior, desde lo espiritual, pudiéramos decir también, desde lo búdico, desde el yo soy, o junguianamente dicho, desde el sí mismo, desde el self, desde la totalidad, entonces esa mirada va a ser una mirada de amor, la palabra de amor a la naturaleza, que la naturaleza soy yo, de mi naturaleza, que tiene elementos de apego, que tiene elementos de emociones, que tiene elementos de paradojas, de conflictos. Eso está ahí, eso es una realidad. Pero cuando esta mirada es desde ahí, desde allá arriba,
lo acepta, no hay conflicto, y lo puede integrar con esa comprensión y percepción de la naturaleza superior, de aquella realidad que no va a ser tan impermanente y cambiante como lo es el mundo sensorial de la personalidad, a la que hemos visto por experiencia, de que cada vez que sigo apegada a algo, consecutivamente vendrá el sufrimiento. El apego lleva al dolor, al sufrimiento. Por lo tanto, esto es una manera de entender, no teóricamente, porque teóricamente podría tener una explicación de los planos y de la naturaleza del ser humano, de lo que somos, que viene muy bien a un nivel conceptual para hacernos una idea, para podernos acercar a ello. Es la base, número uno, acceder a un nivel comprensión intelectual, importante, pero la más importante es que después esto, que hemos entendido a un nivel intelectual, lo podamos reconocer a la experiencia, porque esta es la única que va a permitir la transformación, nuestra propia experiencia real, individual, porque en esa experiencia haremos un viaje de autoconocimiento de la naturaleza, desde lo inferior, desde donde estamos en lo personal, en un reconocimiento en la medida en que voy cambiando mi foco de atención hacia realidades superiores. Y en este viaje de autoconocimiento y de profundización en mi naturaleza, se van a producir muchos cambios y se verán los reflejos en nuestras relaciones con los demás, en nuestra vida, y realmente sería entonces un viaje, podríamos decir, hacia lo desconocido. Hacia lo desconocido, porque cuando queremos repetir lo conocido, estamos funcionando en lo mismo. Estamos atrapados, identificados en la experiencia, en lo condicionado. Por lo tanto, esta es la oportunidad de lo nuevo. Lo nuevo nunca va a repetir lo anterior. Y permitir el acceso a realidades superiores nuevas tiene que ser con una mente que esté en su estado natural. Cuando digo estado natural, significa una mente que no esté distorsionada, que no esté en su constante parloteo, que no esté fijada en las identificaciones, en los preconceptos, en los juicios. Tiene que ser una mente que acepta que eso está ahí como contenido de la conciencia, como aprendizaje, pero es una mente que puede permanecer en silencio para poder escuchar y que pueda resonar en ello otras realidades superiores. Entonces, la práctica a nivel vida cotidiana es la clave, y después algo muy importante también es podernos entrenar a nivel mental también, porque se entiende a un nivel lógico, pero quizás tenemos la mente muy acostumbrada a estar desatenta, a estar cambiando de objeto de atención, vamos a decirlo literalmente, distraída, que vamos saltando, como nosotros decimos mucho, la mente mariposa, o mente de mono también se le llama. El mono es muy nervioso, ¿no? Pues eso, el mono que va de una cosa a otra saltando, saltarina, correcto. Es esa mente, normalmente se está funcionando así, con una mente que ni reconoce en qué está pensando, cuando viene a ver se ha ido y está en lo otro. Es esa mente que vamos escindidos, fragmentados, haciendo una cosa, sintiendo otra y pensando en otra, madre mía. Entonces es un desperdicio de energía impresionante. Pues hay que entrenar la mente, hay que ver cómo funciona mi mente, reconocer por dónde estoy, cómo estoy, y para ello observarla. Entonces vuelvo el foco de atención a mi propia mente, atendiendo a mis procesos mentales, ganando cada vez más introspección y conciencia de cuál es mi tendencia mental. Y entonces hay muchas escuelas de meditación que entrenan en esto, y supongo que, no sé si vosotros habéis practicado, hecho cosas de meditación, distintas escuelas, pero básicamente en todas las técnicas de meditación, sea la escuela que sea, lo que necesitamos, lo que se busca es ecuanimizar, estabilizar, como se dice, calmar, aquietar la mente. En el yoga se dice Sita Vritti Nirodha, inhibir las modificaciones de la mente, Patanjali. Pero después, las escuelas, por ejemplo, de budismo, pues hablan también de lo mismo de otra manera,
han bebido de la Vedanta, vienen de la Vedanta, el budismo, nació el Buda. Pues viene también por aquí. Y vienen que la base, la clave, lo primero que tenemos que hacer es calmar, ecuanimizar, estabilizar la mente. Y para ello se entrenan, hay técnicas de entrenamiento para enfocar la mente, para que la mente pueda estar concentrada, enfocada, es decir, concentrar la mente. Esto para ello hay muchos tipos de ejercicios en los que se van a usar distintos objetos de atención como objetos de concentración, y con lo cual el practicante, la clave es, y se va a repetir, que irá ganando cada vez más conciencia de sus propios procesos mentales, porque la indicación va a ser volver siempre al objeto de atención que se elige previamente. Y en ese volver hay que mantener una alertitud, y es la clave, alerta. Hay que estar alerta para reconocer si mi mente está enfocada en el objeto de atención o si mi mente se ha distraído y se ha ido en un pensamiento, en un recuerdo, asociación, etcétera, etcétera. Entonces la clave es la alerta, darme cuenta qué está pasando con mi mente y la voy trayendo de vuelta, la traigo, como digo, me gusta decir, de vuelta a casa. De vuelta a casa, porque se ha ido ella de paseo. No, vuelta a casa. Y aquí de nuevo, fijada en esto que hemos elegido. Eso necesita práctica, necesita regularidad y puede ser transformador, porque progresivamente la mente se va estabilizando, aquietando y cada vez va pudiendo estar mucho más tiempo centrada, concentrada en ese objeto de atención. Eso va a permitir, esta es la clave de la primera parte de la meditación budista, siempre va a ir centrada en esto. Hágase de una manera o hágase de la otra, porque esto va a permitir que entonces, en un nivel posterior, la mente, y es lo que estábamos hablando, a que veáis que es que se repite, las distintas escuelas se repiten la misma, porque es la naturaleza de la mente, es la naturaleza, es la autoconciencia, es el ser humano, y los distintos instructores, maestros, etcétera, pues han transmitido su verdad en su forma, pero es la misma realidad, expresada de distinta manera. ¿Qué va a permitir entonces cuando la mente, que se ha podido entrenar en la práctica, se puede mantener atenta, presente, durante el tiempo que decida, y esto es importantísimo, el tiempo que decida la práctica, no el tiempo que algo por ahí quiere, que yo quiero o algo por ahí quiere, no. Cuando suena el reloj, el gong, lo que fuere, empieza. Cuando suena, termina. Hasta que empieza y hasta que termina. Si estás en un estado de arrobamiento, sintiendo algo especial y suena, suelta. Porque ¿qué implicaría si no sueltas? Apego. Eso. De nuevo, caímos de nuevo en la trampa del apego de la mente a lo espiritual, pero a un estado mental. Me ha pegado a qué, a algo que estoy experimentando a un nivel mental, a un nivel espiritual. Perfecto, eso es. Pues por lo tanto, esa disciplina de la de aprendizaje, de entender lo que significa, es poder ir moldeando nuestra mente desde la conciencia. ¿Y qué va a permitir entonces cuando lleguemos a un nivel de atención, de que nuestra mente está estable, quieta y que puede concentrarse de manera natural y ya incluso espontánea en lo que está haciendo? Porque la práctica llevaría a eso, a que la atención se va a estar fijando en lo que está haciendo de manera natural y espontánea. En lo que está haciendo, estoy haciendo y sucediendo, estoy presente ahí de manera natural. Eso es el resultado al que llevaría este entrenamiento. Pero aún más, este resultado, este nivel que he llegado de estabilidad y de aquietamiento y de calma mental, entonces es la posibilidad, es lo que va a permitir que yo pueda entonces profundizar ahora mucho más en entender la naturaleza más profunda de los fenómenos. Y cuando digo fenómenos, digo entonces mí mismo, mis propios procesos mentales, emocionales, las leyes psíquicas mías o las leyes incluso del universo. Como es arriba, es abajo. Pero es entonces posible aquí, en este momento, en el que la mente se puede enfocar y permanecer ahí. Porque si la mente está distraída y saltando de una cosa en otra,
no puede concentrar su energía ni mantenerse en un nivel de investigación profunda, que es a donde llegaría entonces esta otra práctica que el budismo aclara muy bien, que sería el investigar, el tratar de ganar introspección, introspección, insight, en el reconocer los principios, las leyes, lo básico y esencial que rige la existencia. Para esto entonces técnicas también, para entrenarlo, y después sueltan las técnicas, libre, porque la técnica solo es la técnica. No hay que, la idea es soltar, solo ha sido una herramienta. Y cuando se accede a ello, cuando se accede y se desarrolla esa cualidad, porque es una cualidad de la mente que tenemos todos, aquí ahora, todos la tenemos. Lo que quizás no está desarrollada, no está en un nivel potencial. El tema es despertarlo, activar ese potencial de nuestra mente. Es la vía entonces en la que posteriormente ya la persona, el estudiante, el nombre que le queramos dar, el yogi, el practicante, soltará o no, dependiendo de lo que se entienda por práctica, la herramienta. La idea es que posteriormente esto pasará de manera natural. Cuando la persona ha llegado a un nivel de práctica y de realización, esto se mantendrá porque se va a crear el hábito. Y esto es muy bonito, porque se crea entonces el hábito. Ya no se busca la práctica como una disciplina externa, como algo que se tiene que hacer, es algo que sucede. Es algo que se ha convertido en una cualidad de tu mente, de mi mente. Es algo entonces que está ahí y que va a permitir entonces que la vida que vivimos sea vivida de una manera muy distinta a la que hablábamos al principio, que hablábamos de la felicidad hedónica. Pues aquí, cuando se llega a estos niveles de experiencia y de práctica, se llegaría a otra experiencia de lo que es la felicidad, la experiencia de la realidad, y en las vivencias habrá otro tipo de felicidad, que es el concepto de eudaimonia. La felicidad, aquella que no va a depender de los sentidos exteriores, es aquella felicidad que no va a depender de lo externo, es aquella felicidad que nace del sentido, es aquella felicidad que nace de esa realización interna y que nunca va a estar sujeta ni va a depender de nada exterior. Por lo tanto, pase lo que pase, ese estado interno de realización y de bienestar y de goce interno, aunque no hay que ir haciendo chistes ni contaminando de alegría excesiva, no, es una alegría interna desde la quietud, desde la naturalidad, desde lo espontáneo. No es algo forzado, es la verdadera felicidad que tiene que ver con la realización de ese potencial, de esas cualidades espirituales, que es de lo que queremos nosotros hoy comentar. Bueno, hemos hablado un poquito, no sé, yo creo que me gustaría que pudiéramos hablar ahora, dialogar, preguntas, algo que les haya resonado, que creo que sí. La última, digamos, palabra, definición que has dicho es eudaimonia. 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 Eu es del griego. Eu es equilibrio. Por lo tanto, felicidad desde el equilibrio, eudaimonia. Gracias. Venga, ¿quién rompe el suelo con Más cositas. los temas que hayan sugerido y que os parezca oportuno preguntar o compartir? Y desde vuestra experiencia, si algo tiene que ver con lo que estáis haciendo, si... En ese camino, digamos, hacia nosotros mismos, ¿no? Como tú definías al principio, ¿no? Hay muchas veces, que también lo has comentado, que uno se siente totalmente confundido, perdido, desconcertado, ¿no? Inseguro. Eso es también parte del proceso, evidentemente, ¿no? Trascender eso, ¿no? y llevarlo adelante. Sí. Pero ¿hay algún tipo de, digamos, de técnica de alguna clase que en esos momentos en los que no controlas, o no te controlas, mejor dicho, puedas empezar a cambiar la polaridad de esa situación psíquica o psicológica? Bueno, se podrían La respiración, algún tipo de ejercicio, como has hablado del yoga, el tai chi, el qigong, yo no sé.
hay Pero a nivel conciencia, habría dos maneras. Una, para cuando se está empezando en esto y es muy difícil aceptar lo que está sucediendo y sostenerlo a un nivel atención. Es algo que en distintas líneas espirituales se recomienda, como por ejemplo, los que habéis, si alguien ha leído el Kybalión, por ejemplo, en el Kybalión se habla de esto, de ubicarte en el polo contrario, que tendría que ver con el sentido de la polaridad. Esto es una vía, diríamos, es un recurso, es la palabra, es un recurso transitorio, temporal, hasta que se haya podido trabajar mucho más y transformar esa situación. Por lo tanto, una recomendación puede ser esta. Si hay confusión, duda, que es normal y que va a haber siempre al principio, porque la pregunta es ¿por qué tengo esta duda? ¿Por qué tengo esta sensación de confusión, de oscuridad, de duda, etcétera, etcétera? Y entonces la pregunta sería, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Quién es el que duda? ¿Y de dónde viene la confusión? Y ya eso me va a aclarar, que va a venir normalmente desde eso que se resiste. ¿Y quién es quien se resiste al cambio? La personalidad. Es decir, nos cuesta como personitas, con nuestro nombre, nuestro cuerpo y de nuestras identificaciones, nos cuesta cambiar, soltar, liberar y dejar patrones, tendencias. Entonces van a haber muchos recursos que son defensas para evitar el cambio. Entonces nos van a aparecer de distintas maneras. Puede ser en forma de duda, de confusión, o puede ser en forma de distintas maneras. Pero va a ser desde ahí, desde ese nivel que se está resistiendo, diríamos, la naturaleza inferior, a dar paso a otra realidad. Eso viene desde ahí. Eso es importante verlo, de dónde viene. Y como vemos desde dónde viene, tratar de que la mirada, esto, cuando percibo que esto viene desde aquí, eso que mira, eso que observa, ya no es desde ello. Entonces, recursos. Podría ser esto que te he dicho, lo contrario. Por ejemplo, sería ubicarte en el polo contrario. Si hay duda, oscuridad, confusión, pues volver a clarificar la intención, volver a revisar y estimular, volver a nutrir esa intención, que es la palabra, esa intención y esa motivación que tienes para un camino, para un cambio, de lo que estés hablando, de lo que sea. Por lo tanto sería eso, nutrir, alimentar, colocarte en lo contrario para que aquello, el otro polo, se debilite. Esto sigue funcionando en la dualidad, pero es un recurso. Es un recurso desde la mente inferior, desde el nivel de la personalidad, que en ciertos momentos es necesario y podemos usarlo. Si no, sería esto, el otro punto sería desde el observar, lo que estábamos explicando, desde el observar, desde la conciencia que observa, desde la atención que observa lo que está sucediendo. Sería, como poníamos en el ejemplo cuando hablábamos ahorita, desde eso que observa, desde otro nivel, desde otra profundidad, y que comprende lo que está sucediendo, y que no lo rechazas, no lo niegas, pero tampoco te identificas con ello, tampoco piensas y crees, y llegas a darte cuenta entonces de que tú no eres esa duda, de que tu verdadera realidad y tu naturaleza no es la duda y no es la confusión. Que hay una confusión y una duda en ese nivel, pero desde esa atención, desde esa conciencia que observa lo que está sucediendo, va a haber otra seguridad y otra naturaleza. Si las dos cosas las puedes probar. Muchas gracias. En definitiva, es un poco tomar el camino de una conciencia superior, en la cual desde esa conciencia superior tú veas a tu conciencia apegada o dualista o lo que sea, o con el problema que sea, verlo como algo que no es, que desde esa conciencia superior es realidad, puesto que tú mismo lo estás reconociendo, de que estás en esa situación cuando estás en una situación inferior, pero de alguna forma desde esa conciencia superior tú te das cuenta de que, y sin valorar, sin prejuzgar, digamos, si el apego es bueno o es malo, si está haciendo bien o mal o lo que sea, o si tienes una adicción o no la tienes, pues de alguna forma saber que todo eso está en lo posible, pero de esa forma sabes que de esa conciencia superior también ya te sientes menos desapegado, menos adicto, menos condicionado por la situación tan dualista
que vives en esa conciencia interior. Y de alguna forma eso te dirá algo un poquito sobre lo que es la conciencia real de las cosas y de las leyes que rigen un poquito todo esto, todas las adicciones, los apegos y todos los rollos en los que la mente se mete. Muy bien expresado, muy bien, sí. Con tus palabras perfectamente es esto mismo. Yo noto un poco que en este camino de apertura o de despertarse hay como un estrés. Todo el mundo quiere llegar, todo el mundo no sé a dónde, todo el mundo quiere estar más allá, todo el mundo. Entonces te querría preguntar, como psicóloga, psiquiatra y todo lo demás, que a mí me parece que se llega cuando se llega. Sin estrés tú no sabes cuándo vas a llegar. De pronto en una ocasión tienes una cosa que antes no tenías y que tú habías procurado tenerla pero con calma. Y después cuando hay situaciones esto una parte, y otra parte cuando hay situaciones muy tremendas, me refiero al mundo emocional porque creo que el mundo emocional es quizá el más fuerte, me parece que no hay otra solución que guardar silencio, no tratar ni de observar. Es tan fuerte que lo mejor es el silencio, me parece la mejor observación y ya saldrá. Es decir, que la no prisa me parece fundamental, pero no sé lo que tú piensas desde todo eso que nos han leído de todas tus cosas. Bueno, muy rico, ¿eh? Da para la tela. Bueno, el tema de... Sí. Bueno, a ver, me ha gustado mucho las cosas que has dicho. Vale, pero lo voy a responder a ella después. Bien, sí, por sí. eso. Perdona. Sí, claro. Bueno, 2 puntos. Hablas del estrés, de esa presión que se vive en el mundo espiritual para alcanzar, para lograr. Y es que vamos repitiendo el mismo patrón de que cuando queremos comprar o conseguir o alcanzar un grado, un nivel, un libro o un coche o una casa o conseguir lo que fuere, el propósito. Es decir, y que no está mal, porque esto es muy interesante porque me da pie a comentar algo que es muy importante entender, que lo que es la naturaleza del deseo. Y es el deseo, ahí es la fuerza del deseo. Es el deseo dirigido. Podemos dirigir el deseo a cosas materiales, o del mundo, o emocionales, o una persona, o una relación, o un logro intelectual. Hay un deseo personal. Ahora, el deseo se puede ir sutilizando y llega el momento en que lo podemos dirigir a alcanzar un despertar de la conciencia, una realización espiritual. Pero si sigue siendo un deseo de la personalidad, la pregunta es, ¿quién desea? Porque cuando ese deseo viene desde el yo personal, desde esta identidad personal identificada y con toda su historia, aparece esto que estás diciendo, que es esa presión, ese estrés, porque es esa necesidad de realizar eso, porque ese yo pequeñito está necesitando alcanzar aquello. Y entonces es una oportunidad de ver desde dónde es esa búsqueda. Porque el deseo... nosotros repetimos esta frase que es muy clave, y si la Sofía la vais a ver. ¿Qué es el deseo? Se dice, el deseo es voluntad distorsionada. Es decir, que la naturaleza del deseo es básica en el ser humano porque nos ayuda a crecer, a desarrollar nuestras cualidades mentales, emocionales, físicas. Es importante en el desarrollo del ser humano, pero llega a limitar, porque si se queda en el nivel de la personalidad, será un deseo personal que irá acompañado de todas estas emociones, depresión, de estrés, negativos, porque está envuelto en el mundo de las emociones personales, identificadas, atrapadas en el yo personal. ¿Cuándo aparece? ¿Cómo entonces ocurre que ese deseo se pueda ir sutilizando, subliminando, limpiando, quitando capa y soltando estas ataduras
estos apegos del yo personal, y es cuando puede expresarse entonces como voluntad espiritual. ¿Qué diferencia? Deseo y voluntad espiritual es la misma energía, lo que una identificada en la personalidad, en nuestras emociones físicos, condicionamientos mentales, y la otra es espíritu puro, porque la voluntad espiritual, nosotros hablamos de un concepto que viene de lo hindú, que es Atma, puro Atma, espíritu, sería espíritu, el espíritu, es pura voluntad, es acción, y es tan interesante que cuando estudiamos nosotros los planos, los niveles y los vehículos del hombre, hablamos de que el Atma es el ser espiritual, se expresa en la personalidad como un reflejo en el físico, y que por lo tanto la voluntad espiritual, nosotros encarnados en este cuerpo físico, se va a expresar a través de la acción. ¿Y qué acción? La acción que el budismo habla y todos los maestros, la recta acción, la correcta, la única. Cuando Krishnamurti dice no opción, no hay elección, es eso que es la pura voluntad espiritual. Por lo tanto, es esto, es observar desde dónde viene la aspiración, desde el deseo de mi yo personal, entonces hay el estrés, la tensión, etcétera, etcétera. O es una voluntad pura, natural, interna, espiritual, de expresión de lo que es. Y esa voluntad nunca va a ir acompañada de este estrés de la personalidad. Muchas gracias. Y lo otro de las emociones, había una segunda parte de las emociones, pero bueno, va ligado con eso. Sí, bueno, va ligado. Es cuando hay una situación fuerte, por ejemplo, de una ruptura de pareja o de cosas, y que uno está enamorado pero el otro no, y el otro la deja y tal. Puede haber una situación muy... Es que este mundo es muy real. Sí, pasa cada día. Es la dinámica. Entonces, en ese momento, empezar a buscar soluciones, por lo menos yo la experiencia que tengo, no guardar silencio. Es tal la furia que hay que meterse en medio de la furia y quedarse quieta. Bueno, pero no sé si importantísimo esto, porque es el mundo de las emociones y es está muy unido al mundo de la mente. Y cuando nosotros estudiamos las emociones hablamos de kamamanas, así que la mente inferior va muy ligada a las emociones, que por lo tanto no lo vamos a poder separar. Siempre detrás de una determinada emoción, aunque no seamos conscientes de ello, va a haber un pensamiento, una forma mental, un recuerdo, una imagen, etcétera, etcétera. Entonces van muy unidos estos dos, que tiene que ver con la personalidad, evidentísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Estratégica, pues yo diría, básicamente, voy a empezar con algo muy simple, que es lo que nos sirva a cada uno. Primero, usar el recurso que tengamos a mano. Primero que todo es eso, para evitar una conducta, un comportamiento, un acto que pueda complicar aún mucho más la situación dolorosa o conflictiva. Después, primero, habría distintas cosas que hacer, ¿no? Hay que tratar de entender lo que significa esto. Siempre hay que entender desde la conciencia, entender el significado de lo que está sucediendo que le está sucediendo a esa persona. Eso no es algo que el otro pueda hacer por él, lo tiene que hacer la persona en sí misma. Y hasta que no se ocupe, se le seguirá repitiendo la situación. Tiene que aprovechar la oportunidad cuando esté experimentando la situación para poder entonces ver, entender lo que está sucediendo. Y ahí empezará el cambio, cuando se empiece a preguntar ¿por qué me pasa esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué caigo en esto siempre? ¿Por qué me pongo así? Lo que fuere. Pero esa pregunta, ese detenerte, ese no estar conforme y desear un cambio, no desde el juicio, no desde la valoración, etcétera, etcétera. En todo ese viaje de investigar y de transformar, entonces, si pueden servir, podría haber recursos, de nuevo, para poder pasar situaciones emocionales intensas. Cuando hay una situación emocional intensa, que hay un arranque emocional que va aparejado normalmente por una conducta o un comportamiento, que de base tiene la activación de un impulso profundo, inconsciente normalmente, porque esto no es voluntario, evidentísimo que esto no es voluntario. Por lo tanto, esto está dando una expresión de lo inconsciente, de lo impulsivo, de lo más básico de la persona, que sale, es una variación de lo inconsciente en esa situación emocional intensa. Pues observarlo, verlo. Entonces,
Podría servir, por ejemplo, como recurso, has dicho hacer silencio. Pues si a una persona el callar, el hacer silencio, sirve muy bien. El hacer silencio es muy interesante porque el hacer silencio significa el no verbalizarlo, ya está queriendo no involucrarse, está queriendo no reaccionar. Es importante, no seguir añadiendo, como se dice, leña al fuego, no dándole curso a aquello, ¿no? Hacer silencio es tratar de parar aquello y de no darle continuidad. Pero podríamos preguntarnos mucho más. Ese silencio es externo, pero internamente, ¿qué se está haciendo internamente en la persona? Podría ser, depende de cada persona. Hay quien pueda entonces quedarse en silencio mental, va a ser difícil, pero para que haya este silencio mental, la vía en ese momento, cuando hay una emoción tan intensa, es centrar la atención en lo que le está sucediendo. En este entrenamiento, nosotros estamos haciendo ahora en Barcelona un curso de mindfulness y balance emocional o equilibrio emocional, porque balance viene del inglés, balance emocional. Cuando decimos balance parece economía aquí, yo sé. Sin embargo, me gusta balance. Pero bueno, equilibrio, balance emocional, ¿no? Ese entrenamiento que llevamos tiempo haciéndolo va para trabajar esto que estás preguntando. Y es que nos da clave de entender todo lo que se activa cuando hay una reacción emocional intensa. ¿Y cuáles serían las vías entonces que tenemos para poder entender lo que está sucediendo y transformar determinados comportamientos emocionales y conductas pasadas al acto? Eso lleva un entrenamiento y la clave es que usando las técnicas de mindfulness, las técnicas de atención plena, de entrenamiento de la atención, entonces nos va a dar vía para que podamos también enfocar nuestra atención cuando ya estamos entrenándonos y hay una cierta práctica, una cierta disciplina en forma de práctica en el mindfulness, pues ya la mente está un poco entrenada y puede dirigir la atención conscientemente a lo que le está sucediendo a nivel emocional en el momento. Por lo tanto, cuando ese silencio externo se acompaña de una observación de mis propios procesos, entonces va a producir un cambio profundo. Porque si es un silencio externo solo, pero me quedo contenida, comprimida y controlando y reprimiendo el impulso, peligroso, saldrá más tarde. No puede haber represión ni tampoco identificarme, es decir, que el verdadero cambio tiene que ir acompañado entonces de una observación de lo que está sucediendo a un nivel emocional. Y esa observación va a implicar qué sucede cuando estoy experimentando esa reacción emocional en todos los niveles. Quiero decir, físico, qué cambio, qué está pasando en mi cuerpo cuando estoy enfadada o cuando estoy triste. ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasa en mi mente? ¿En qué pienso? ¿Qué ideas me vienen? ¿Qué impulsos se activan? Porque normalmente hay muchos impulsos entonces son los que vienen. Impulso a decir o a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y poder ser capaz de permanecer ahí observando lo que está sucediendo en ese momento realmente es transformador. Si no se puede, porque es muy intensa la emoción, entonces hay otros recursos como el hacer silencio, pero también, por ejemplo, podría ser enfocarnos, por ejemplo, en la respiración, atender a la respiración, soltar, hacer, por ejemplo, respiraciones, inspiración, expiración, y la expiración, acompañar, por ejemplo, en la expiración, expiraciones forzadas, soltar, y cuando expiras, cuando sueltas el aire, sentir que sueltas la tensión, que tratas de soltar, de eliminar la carga emocional, mental, y que te liberas de ese mal rollo. Acompañarlo. Por lo tanto, están las opciones del recurso, observarlo con la respiración, hacer silencio, salir de la habitación e irte y evitar la confrontación. Todo vale en un principio, y después, si nos vamos entrenando en la atención, ser capaces de observar lo que sucede, porque en ese observar entonces empiezo a transformar, y en ese observar puedo ver el punto que emerge el impulso para la acción, y ahí es cuando puedo transformar el hábito. Clave, el hábito. Tenemos muchos hábitos, somos animales de hábitos. Pues como esto se hace inconscientemente, ya es un hábito. Cuando nos enfadamos, tendemos a dar un portazo, por ejemplo, lo que fuera. Eso, ¿no? Es un hábito, ni te lo piensas, sucede.
Es un impulso, viene profundamente de lo inconsciente y ya pasa directa a la acción. A lo mejor ni te das cuenta de lo que has hecho, pero lo has hecho y lo has dicho y el otro sí lo vio, ¿no? Entonces poder ver entonces cuando estamos experimentando la emoción, qué siento a nivel físico, qué siento, cómo se experimenta el enfado o la tristeza, cómo lo siento en el cuerpo, cómo lo siento a nivel emocional, dónde lo puedo incluso colocar a nivel físico, y cuál es el impulso. Impulso a decir, a hacer qué. Y en ese momento del impulso poder permanecer ahí, sin actuar, porque cuando pasan unos minutos o segundos, depende de la persona, eso va a cambiar, eso va ya a pasar. Dura muy poco las reacciones emocionales intensas, cuando no hay un trastorno, ¿eh? Lo normal en las personas normales es que dura poco y pasará. Y cuando pasa ya esos segundos, minutos, ya después la capacidad reflexiva vuelve y volvemos a poder pensar un poquito más claro y decidir qué hacer. ¿Sí? Nilda, yo pienso Pero que está compañero. Nilda, vamos, seguro que a todos nosotros nos han resonado las palabras que estás diciendo, pero yo me tengo que ceñir a mi propia experiencia personal. Entonces te doy las gracias porque han sido un regalo tus palabras, porque le has puesto palabras a experiencias que llevo sintiendo ya hace unos cuantos de años, y bueno, experiencias que a veces son carenciales o dolorosas o difíciles, bueno, se pueden decir muchas palabras sobre eso, pero que he llegado a un punto que he coincidido con algo que has dicho, de que cuando llegan esos momentos difíciles realmente son como bendiciones, son como regalos, porque no sé de qué manera a veces se consigue atravesar ese momento difícil. Detrás siempre hay un gran regalo de transmutación, y tomas conciencia completamente opuesta a lo que era en principio lo que quería salir corriendo, ahora es el mejor regalo, y porque te abre la conciencia a otro estado más amplio. Y inclusive algunas veces me he llegado a decir, bueno, si esto me ha traído cosas tan buenas, entonces quiero más. Y vamos, ha llegado a un punto que lo que estaba comentando Concha, ¿no? De que ese estrés que te entra de querer salir de una situación o aprender, o el deseo de llegar a más, también llega a una comprensión que hay un procedimiento de las cosas natural, que es como cuando la hoja cae del árbol, que no hay que forzar nada, simplemente hay que estar, porque está recibiendo la versión exacta que tiene que recibir, ni tiene que desear ni lo malo, ni huir de lo malo, ni desear que te venga el malo para que tengas el bueno, sino es peligroso, sí. Estar en un estado de conexión de quién es el observador de verdad, y se me van las palabras. Sí, de estar reconociendo que lo que está sucediendo y lo que es lo que tiene que ser, porque desde la personalidad y la ignorancia uno intenta pues forzar y cambiar lo que está haciendo, ¿no? Y es viendo que lo que tenemos en este momento es justo lo necesario para que se exprese lo que tiene que expresarse, es importantísimo, porque entonces ya no hay ese deseo, esa lucha, ese estrés por cambiar algo, por conseguir algo, sino que esto que está haciendo, estoy 100%, estoy realmente consciente, presente en lo que está haciendo, y reconociendo el sentido de lo que está haciendo, porque a veces no vemos lo que es en este momento presente, ¿no? Estamos distraídos, volviendo los recuerdos a lo pasado o proyectando en el futuro, y distraídos, no conectados con el presente. Entonces eso es lo que dice esto, estar aquí en el presente con lo que implica el presente, lo que está haciendo a un nivel físico, a un nivel emocional, a un nivel mental, y en ese atender, en ese estar con lo que es, esto es lo único que es, lo demás no existe. Es el sentido básico de realidad, y desde ahí permitirá acceder entonces de manera natural a otras realidades más profundas, dará pie a otras realidades, porque si no es la mente escapando,
La mente escapando a lo que querría que fuera, o al futuro, o escapando al pasado, a lo que fue. Muy bien, gracias. Gracias. Me gustaría preguntarte si podrías darnos una definición de lo que has llamado insight o iluminación. Algo así, el insight, pero traído a tierra, digamos, vale. algo que se pudiera entender. Insight. El insight es una palabra del inglés, Sí. que significa literalmente introspección. Es decir, es la mirada hacia el interior, dentro, sight, vista. Mirada hacia adentro. Sería literalmente la palabra traducida desde el inglés. Y lo que significa es que se utiliza mucho a nivel psicológico, y en España se habla también del insight, porque ya es un término psicológico que se usa, que significa, pues, tomar conciencia de, darme cuenta de, reconocer lo que sucede dentro de mí, básicamente, que puede tener distintos sentidos, dependiendo de lo que se esté hablando, pero siempre va a ser eso, una toma de conciencia, un sight, un ver, ver lo que es, tomar conciencia. El que ve, toma conciencia. Pero la iluminación no necesariamente no es lo mismo, no es el mismo concepto. La iluminación, bueno, es algo que se usa mucho en la tradición oriental, como dar luz. Iluminación significaría dar luz, conciencia que se ilumina, que tiene que ir aparejada del proceso del insight, del tomar conciencia, pero sería el resultado de una conciencia iluminada que se ha expresado. Como un corolario ¿Cómo? de ese proceso en el que empiezas a darte cuenta. Sí, sí. Es el proceso de despertar, de tomar conciencia, resulta en la conciencia iluminada, en la que es consciente, en la que conciencia también se podría decir conciencia integrada, donde se incluiría todo lo oscuro a nivel junguianamente hablando, sería la sombra, el mundo de lo inconsciente, cómo se puede incluir y se da luz a todo el contenido de la psique, se integra el contenido psíquico. Es un nivel psicológico. A un nivel espiritual sería esto mismo, el ser espiritual que ha despertado y que se ha hecho uno con la conciencia universal. Muchas veces no trascendemos o no continuamos el camino porque en vez de utilizar el yo superior utilizamos el ego, el yo intelectual, que eso nos frena muchas veces en el camino, ¿no? Pero existe algo, ¿me podrías hablar de los ataques a los distintos niveles que puede sufrir una persona? Me refiero a los ataques externos. De cuando una persona se siente atacada, agredida. Ataque externo a tu cuerpo astral, a tu cuerpo espiritual, a tu cuerpo físico. Cualquier ataque, cualquier agresión. A cualquier cuerpo. Esos ataques que existen, que están ahí y de los que te hablan muchos filósofos. Ya, no sé por dónde quieres que lo maneje, a ver. Que nosotros nos frenamos muchas veces cuando utilizamos nuestro yo intelectual, en vez de utilizar el yo espiritual, en nuestro camino hacia la iluminación, pero hay veces que nos frenan. Que nos frenan. Sí. Bueno, no sé muy bien lo que quieres decir, pero vamos a hablar de ataque, no sé. Los ataques psíquicos, por ejemplo. Psíquico. Bueno, aquí estaríamos hablando de que hay que tener una cierta apertura psíquica para percibir un ataque psíquico, entre comillas. Es decir, porque a un nivel astral, cuando el doble etérico y el cuerpo astral está bien configurado, esto no pasaría. ¿Vale? Está como protegido por su propia naturaleza el cuerpo físico. Si no tenemos una herida, no cogemos una infección. Ahora, si hay una pequeña heridita, me contamino, me entra el virus, me entra la bacteria. Hablado de la misma manera, a un nivel etérico y astral, sería lo mismo.
Entonces, ¿qué es lo que podría suceder? Que una persona, por naturaleza, ha venido a esta encarnación, a esta vida, con determinadas características en su doble etérico, en su cuerpo astral, y que puede que tenga, como sea, una ruptura, que tenga un pequeño, donde se le cuelan entidades o experiencias o entes que están en determinados planos. Sería esto. Entonces, aquí hay un tema que puede ser traído de vidas pasadas por prácticas peligrosas, riesgosas, psíquicas, por desarrollar determinadas cualidades psíquicas que han llevado quizás a esta condición que se puede heredar y traer a esta vida por malos usos de lo psíquico, quizás en vidas pasadas. Puede ser una explicación. Otra también es el uso de las drogas. Por ejemplo, el uso de las drogas, el alcohol. Por ejemplo, el alcohol es algo muy conocido, ¿no? Vemos la persona alcohólica como tiene experiencia de este tipo psíquicas también. Las drogas es otro ejemplo. Las enfermedades mentales sería un capítulo aparte, porque normalmente estaría incluido más como algo psíquico más que como enfermedad mental. Que se puedan confundir, no es lo mismo. Entonces, ya una persona que tenga venga así, que tenga esta naturaleza, que tenga esta tendencia y que pueda percibir y captar influencias externas, fuera de sí, que reconozcan que no son de ella misma, que son de otros entes, otras entidades, pues tiene que, es algo difícil, clarísimo, es algo difícil, pero tiene que hacer un trabajo de tratar de cerrar esa entidad y de no dar curso a ello. Lo más importante es que trate de cerrar esto para que no pierda su propia identidad, porque aquí está el tema de que se va debilitando entonces la persona, el ente psicológico, y usan sus vehículos de otra manera, de no una manera consciente y voluntaria. Por lo tanto, la recomendación es tratar de evitarlo, cerrar esto, evitar tóxicos, evitar drogas, tener una vida tranquila, dormir suficiente. El tema del sueño es importante, dormir mucho, una vida ordenada. Y la parte mental, entonces, esto es una recomendación práctica: vida ordenada, no drogas, no tóxicos, y mentalmente no dar curso a ello. Es decir, cerrar y tener una convicción profunda de voluntad, de conciencia desde ti, de que no permitirás, que no quieres que esto siga sucediendo desde ahí. Y si sucede, pues tampoco volver a darle demasiada importancia para no atraer, no retroalimentar esto. Es decir, si un día hay un incidente, un accidente, pues verlo como lo que es, un fenómeno, pero que tú no eres eso, tú no eres ello. Y que no pierdas la fuerza de tu identidad, de tu yo. Es decir, no soy esto, esto es algo que pasa, y no seguir insistiendo ni dándole más contenido, porque el seguir dándole contenido puede que lo esté alimentando, le está dando una forma mental. Entonces, no darle forma mental, cambiar tu pensamiento voluntariamente a otra cosa, a una aspiración, a otra cosa que tú estés queriendo cultivar o realizar. Por ahí un poco iba el tema, ¿no? Sí. Emilda, una pregunta. No solo a nivel de un proceso, digamos, emocional fuerte. Yo, ahora que ella ha dicho eso, la he entendido como que está habiendo mucho vampiro energético actualmente en el mundo, en el trabajo, en todas partes. Entonces, cuando eres un poco rara o te ven como algo raro, si te ven un poco espiritual, o pues eres un poco rara, eres un poco extraña, pues hay mucho móvil en el trabajo, en muchas situaciones. Yo creo que ella, no sé si se ha referido a eso. Yo cada vez veo más gente de la que se acerca, pero que dices, esto me lo tengo que quitar, que hay mucho vampiro energético, y entonces a la vez dice, me la quito, deseándole lo mejor, pero a veces cuesta. Y defenderse en esas situaciones, yo creo que es a lo que ha querido referirse ella. No estábamos hablando de brujería ni nada. No. Es que actualmente, y yo lo vivo en el trabajo, en muchos sitios, hay una cantidad de chupópteros que cuesta mucho el día a día llevarlo, ¿sabes lo que digo? Sí. Bueno, son similares, situación similar. Claro. Uno está hablando desde lo psíquico, desde lo astral, y el otro desde lo emocional. Te influye mucho mentalmente, porque si el aura o tú no estás muy fuerte, te influye hasta energéticamente. Sí.
Creo que esto es algo que siempre ha existido. Claro, Esto no es pero ahora nuevo, veo como que más, ¿no? no sé. O Estaba sea, que ahí. lo noto más, no sé. Bueno, puede que sea más Estoy sensible más, y más conectada. la veo con más ella. pronto. Sí. Bueno, esto es importante de tomar conciencia de que está sucediendo, que sucede, que está ahí, y el trabajo de esto de protección, de reforzar entonces, y para ello una práctica espiritual. Cuando digo práctica espiritual digo el meditar, el tener una mente consciente de qué es lo correcto y qué no es lo incorrecto, de tratar de clarificar Estar en el centro. sí, centrada, de clarificar tu conciencia y de tratar de evitar la duda, y si hay, tomarte un tiempo, reflexionar y volver a recuperar tu centro. Eso es importante. Y no permitir, y si es a un nivel práctico, pues no permitir que se haga daño y tomar medidas en situaciones. Nunca permitir que nos hagan daño, eso es sentido común, el tratarnos de defender, de no permitir. Pero después hay otra cosa, y que mientras más centrados estemos y más fuertes en un sentido de fuerza interna, menos afectará esto. Por lo tanto, el trabajo es lo mismo de lo que hemos hablado. Mientras más vayamos trabajando, Sí, no quiere decir que no vaya a venir, pero que ya lo ves más claro, ¿no? lo ves más claro y te afectará menos. Estarás menos sensible o menos afectada por ello. Incluso quizás la cosa puedas devolverla de otra manera. Quizás esa persona ni es consciente de lo que está haciendo, y es su estado emocional, y no es que sea un vampiro, sino que está en un estado negativo energético. Me gusta lo de vampiro. Está en un estado energético negativo. Ya lo sé. No, pero eso es una metáfora. Está muy bien, es una foto simbólico. Sí, es real. Bueno, que no quiere, que si estamos mucho más centrados y entendiendo lo que le pasa al otro, esto le podemos dar una vuelta. Mira, y yo Quizás creo- incluso desde el centro poder entender al otro y ya no vivirlo Ya no como lo ves tan mal. tan negativo. Y desde el amor, ¿no? Porque también Es- depende de la claro, vibración, claro. en la frecuencia en la que te muevas. Si te mueves desde el amor, verás todo con compasión y será todo Y un más... momento. Perfecto lo que has dicho, la compasión. No se Entender puede. que esta persona, si no es algo desde el voluntario, consciente, Desde el amor tienes que ser tonto. evidente. Yo no sé si yo estoy haciendo una cosa mal, pero yo desde luego que entiendo lo que tú dices de los vampiros. Yo es que con todo el mundo no hablo de la misma manera. Es que Oye, a ver si me no explico. Bueno, yo me he entendido, ya ha sido en plan. Sí, no, que no, sí te entendemos, pero que yo no hablo con todo el mundo de la misma manera. Mi familia, por ejemplo, no sabe que yo de vez en cuando escribo poemas. No se lo he dicho nunca. ¿Y cómo me va con ellos? Muy bien, yo les quiero, ellos me quieren, ellos van su camino y yo voy el mío. Sí, sí, discernimiento, sentido común también, ¿no? Y me pasa con amigos, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo amigos con los cuales no hablo. ¿Qué es lo interesante me parece a mí? Pero tú dirás, porque estamos complementándonos aquí con lo tuyo. Que noten en mí alegría, paz, amor, pero no saben ni de dónde viene. Muy bien. Hay una manera por aquí. Yo voy así por la vida, no sé. ¿Eso es así o Esa es la mejor manera y la única, realmente. Lo que estás transmitiendo, lo que tú demuestras con tu ser, ese es el testimonio. Y, sí, y el otro día me dijeron, tú es que tienes algunas cosas, hemos advertido, porque escuchas a Emilio Carrillo, que lo sepas. Ya lo sabes, tú ya lo sabes, y te importa un comino. Y entonces a Emilio Carrillo, y digo, sí. Bueno, ¿y qué? ¿Tú también crees en la cadena de vidas? Y como me lo preguntaron, contesté, sí, pero tú si no te gusta no creas. Ella tiene su camino y yo el mío, porque es que no todo el mundo estamos preparados para hablar de lo mismo, creo yo no sé. Yo también pienso igual. Mira, te quería Una mano para allá. Nilda, cuando tú has planteado esta conferencia, o sea, lo que nos has estado contando, como los demás te agradezco también, porque bueno, tus palabras resuenan, ¿no?, con nosotros, digo, por lo menos conmigo, ¿no?
Hay una especie de, digamos, de incógnita o de duda que quizás, por lo menos a mí, ¿no? Y por otras conversaciones con otras personas, a ellos también les pasa, es un poco el encontrar ese sentido que nos da la explicación de por qué hemos venido aquí, a esta experiencia vital, ¿no? Un poco ese fin último, esa razón primordial, ¿no? Que quizás sea una pregunta muy incontestable, ¿no? Pero no lo sé, ¿no? Yo tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Y eso siempre a mí me recuerda que quizás la palabra sea recordar, intentar recordar, ¿no? Porque a lo mejor lo sabíamos, sobre todo cuando éramos muy niños, ¿no? Muy pequeños, ¿no? Sabíamos o teníamos más claro o estábamos más cerca de esa verdad de la que procedíamos, pero luego con la programación, con la educación, con la socialización, etcétera, pues eso un poco ya se va de perspectiva, ¿no? Nos despistamos, nos distraemos, ¿no? Bueno, pues esa era un poco la duda o la pregunta. Y es algo que no se puede responder a nivel intelectual tampoco, porque necesita una respuesta de ese misterio que significa la vida, la existencia. Y cuando venimos al plano de la existencia y tomamos conciencia, poder conectar con qué hay detrás de ello, desde dónde se ha movido y se ha hecho posible que estemos manifestados en la existencia, es un misterio. Un misterio que puede tener explicaciones. Cuando digo misterio, significa que es algo que la conciencia tiene que llegar a captar en su momento y que no puede ser algo forzado y que puede tener explicaciones. Y podríamos empezar a explicar el sentido de la vida desde un nivel filosófico, y muchas explicaciones se han dado a ello. A unos les sirven una, a otros les sirven otros. Hay quien nace porque es un ente biológico y aparece con el nacimiento, con el desarrollo de la mente y desaparece, y es una simple evolución de la especie, un punto más materialista posible. Y después, cuando ya están en el otro ámbito en el que habla de lo espiritual, cuando tiene un sentido de continuidad de un espíritu, ya sea habiendo reencarnación o no tiene que ser necesariamente con reencarnación, pero que haya un sentido de una conciencia que continúa existiendo, de un alma que continúa existiendo. Entonces entraríamos en un campo de las religiones y de las filosofías, que podría tener varias. Por lo tanto, es algo para tenerlo de fondo como pregunta importante, esencial de cada ser, cada persona, y que podemos leer y podemos investigar y podemos estudiar sobre ello mucho, a un nivel intelectual, viendo cuál es la que más nos sirve, cuál es la que más se acerca a nuestros patrones mentales, pero después tratar de despertar lo intuitivo profundo, que lo intuitivo es lo búdico también, eso profundo de inteligencia, de conectar con esa verdad profunda que solo es posible en los estados profundos de meditación. Por lo tanto, es una pregunta para meditar individualmente. Siento no poder... A lo mejor ese misterio es la salsa de la vida, ¿no? Pues sí. ¿Y la teosofía qué es? Ah, no. ¿Cuál? Da igual. La teosofía viene de Blavatsky, ¿no? De Sí. Aristotle. ¿Cuál es qué es lo que trataron ellos de transmitirnos para esta época? Bueno, la palabra teosofía hay que entenderla. Es sabiduría. Teo es Dios o divino, y sofía sabiduría. Entonces sería la sabiduría divina o sabiduría de las edades. Y se funda, la teosofía ha existido, no es algo que se haya inventado ni Blavatsky ni Olcott, sino que la teosofía es esa esencia de la sabiduría, de las tradiciones que ha existido en las distintas épocas. Lo que la Blavatsky y Olcott, Blavatsky rusa, Olcott americano, coinciden espacialmente y espiritualmente en una serie de investigaciones sobre lo espiritual, y deciden crear una sociedad, la sociedad teosófica, inicialmente creada en Estados Unidos, y se mudan inmediatamente al poco tiempo a India, Chennai, y desde entonces tiene el centro internacional ahí. Y es una sociedad que tiene 3 objetivos básicos: una fraternidad, una sociedad, un grupo de personas
que quieren ser miembros y que participan de 3 intenciones, de 3 objetivos. Lo primero es un núcleo de fraternidad, esto que estamos viendo, fraternidad, crear un grupo común de unidad, de fraternidad, de cultivar y de poder expresar la fraternidad en los distintos niveles. Fraternidad implica conciencia, por lo tanto es un trabajo para poder vivir la unidad, lo que implica, todo el trabajo de transformación que implicaría. Segundo objetivo, el estudio comparativo de ciencia, filosofía y religión. Y esto da pie muchísimo a todo el trabajo teórico intelectual que se realiza, de estudio profundo, comparativo de las distintas tradiciones. Aunque los teósofos, desde Blavatsky y Olcott, han ido haciendo como diríamos, una esencia, una colecta de determinados contenidos, y que por lo tanto sería la literatura teosófica clásica que estos teósofos han ido pues elaborando y se ha ido acumulando al suceder de la historia de la sociedad teosófica. Pero va más allá de esto, también es un ámbito abierto para investigar, para estudiar y para comparar con otras tradiciones. No hay distinción de credo, raza, religión, práctica, ninguna, solo es la voluntad y el estar consciente de estos 2 objetivos, y el tercero que tendría que ver con en despertar o trabajar o entender las cualidades de la conciencia, serían los poderes latentes en el hombre, de lo que yo hablaba hoy, y en la naturaleza, sería el reconocer esas cualidades profundas de la conciencia y de la existencia, de todas las leyes y los principios en el hombre y en la naturaleza. Y por lo tanto, este tercer punto daría pie a la parte experiencial, de experiencia, de meditación, de investigación, que tiene que ver con investigación personal, todo el proceso de transformación y de investigación en todos los niveles. Entonces, esto es la sociedad teosófica y bueno, yo la conozco desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, y fue una puerta de apertura diríamos al espíritu. Por supuesto entra la ética y la moral dentro de esto que estás hablando. La fraternidad es la base de la fraternidad, el respeto y la no diferenciación, es decir, puede haber diferencias de criterios, de opiniones, y nunca, siempre que una persona habla, se respeta su criterio, porque no se habla en nombre de la sociedad, es tu opinión personal y tú tienes tu manera de entender y de percibir determinada realidad o situación sin entrar en juicio a la verdad del otro. Son verdades relativas, todos estamos en el mundo de la relatividad, y entender eso pues ya te da un sentido de entender el otro polo, el otro ángulo, y que eso va a complementar y eso va a enriquecer siempre que tengamos una mirada diferente. Esa diferencia, esa parcialidad va llegando a que se pueda armar un mapa mucho más completo, y el poder ir añadiendo elementos diferentes sería la unidad en la diversidad que también se habla. Es decir, desde lo diverso, cada uno con su universo, con su verso, con su diferencia, vamos creando esa totalidad, esa unidad. El principio básico de la teosofía, eso que por desgracia ha habido muchas ramificaciones, no se sabe. Y bueno, también ha habido muchos detractores de FMH y mucha gente no estaban de acuerdo con estos tres principios básicos. Ustedes los que se separaron de de Olcott, y eso ha creado que, porque la sociedad teosófica aquí en Valencia, creo, ha tratado tantos temas, como tú dices, de la ética, de la filosofía, el ocultismo, y eso es lo que frena a la gente. Cuando tú le dices a la gente, yo estudio filosofía, y bueno, ¿y eso qué? Y explicas, ¿no? Y bueno, hermetismo, ¿no? Tú le dices hermetismo. Ya eso frena, palabras mayores. Frena, ¿no? Cuando tú dices, no, estoy estudiando la doctrina secreta, ¿cómo? ¿Secreto? Ahí lo frena la gente. Estamos volviendo otra vez a como estaban ellos antiguamente, ¿no? A la ciencia hermética.
se está volviendo otra vez hermética, por desgracia, ¿no? Y sobre todo por eso, porque también ha tenido mucho detractor y Blavatsky sobre todo ha tenido demasiado... Sí, la historia de la humanidad y todo no se puede quedar libre, exento del mundo, de la personalidad y de los grupos humanos que van defendiendo pues su parcela y las luchas y los conflictos por diferencias, criterios, pero la clave de la sociedad teosófica es esto, y es una aspiración y es el trabajo a realizarse, y la buena noticia es que desde su creación está ahí y se mantiene tal cual, y con un grupo de personas pues entendiendo lo que significa el movimiento y con una puerta para el estudio y la transformación personal. Continúa muy fuerte. Sobre todo ahora está mucho en Sudamérica. Pero aquí también, ¿eh? Aquí hay un buen grupo en España. En España sí. Creo que conozco la de Valencia. ¿La de qué? La de Valencia. ¿Cómo siente la tendencia ahora? ¿Va a haber una fraternidad? ¿Va a haber un encuentro entre los hermanos? ¿O eso está todavía...? No te entiendo. Según el momento que nosotros estamos viviendo ahora, sí, que es como un cambio por todas partes, ¿nosotros en qué punto estamos? ¿En no fraternidad o va a haber una fraternidad? Estamos en una época del Kali Yuga, que se llama teosóficamente, dificilísima, muy difícil, donde se está expresando lo que hay en el potencial y se está expresando tanto lo negativo como lo positivo. Entonces un caldo de cultivo, diríamos, y donde se irá clarificando el panorama en la medida en que conscientemente nosotros hagamos lo que nos toca a cada uno individualmente, y esta es la clave. Cada uno desde lo personal, porque si vemos las noticias nos horrorizamos y vemos lo que está pasando en el mundo. Pero es que ese es el mundo de las noticias. Sin embargo, están pasando otras cosas que no vemos en las noticias, que son positivas. Y entonces eso es lo que yo me refiero, que aunque esté ocurriendo todo eso, no se puede estar cosiendo por debajo una fraternidad. Claro que sí, claro que sí. Se está haciendo mucho de una manera... de una manera no tan escandalosa y usada por la prensa, por los medios, mal usados medios, que van más en lo sensacionalista, pero sí, y se está viendo. Yo, desde lo que me toca, desde mi ángulo, estoy viendo que en el campo de la ciencia, por ejemplo, en el campo de la salud mental, pues ya se habla de espiritualidad, de meditación, y ya no hay ni prejuicio, ya puedes incorporarlo en la terapia, ya se te pide, y ya al paciente le puedes hablar. En su momento, tampoco hace tanto, en muchos años, estaba vetado, mal visto, había mucho prejuicio. Queda todavía, pero ha habido un gran cambio. Entonces yo creo que sí se está propiciando un cambio muy, muy favorable a nivel de conciencia colectiva, que tiene que ver con ese despertar de la mente. Y en ello la meditación es importantísimo. Lo vemos en la sanidad, pero también lo vemos en la educación. Cada vez vemos más escuelas, grupos donde se están enseñando a los niños a aprender a meditar, respirar, estar atentos. Y lo interesante es que se va usando la ciencia, la investigación, para ver qué cambios se van produciendo en la persona. Y esto es muy favorable porque es la evidencia, entre comillas, para que el científico vea que realmente lo espiritual está ahí y la importancia que tiene en la totalidad del individuo. Entonces es maravilloso el momento a nivel de educación, cuando se están aplicando estas técnicas, y sanidad. También en el mundo de la empresa, etcétera, etcétera, ha salido mucho y se ha, diríamos, sacado, puesto en el contexto, que tiene el aspecto positivo y negativo. El aspecto negativo es que se simplifica y quizás se le empobrece lo más profundo, se le empobrece quizás el verdadero sentido, pero a pesar de este empobrecimiento es una vía de acceso y de que llegue a más gente, y de que aquellas personas que estén más inquietas, más preparadas, pues se pueda investigar mucho más y entrar en una búsqueda mucho más seria. Yo creo que está pasando muchas cosas positivas. Después el movimiento también de las ONGs, los voluntariados, movimientos sociales. Yo creo que es un momento muy intenso, muy interesante,
un caldo de cultivo y que va a depender muchísimo de que estemos despiertos cada uno en nuestro espacio. No, y eso de alguna forma implica una desconexión con lo material. Esta evolución que yo también observo en todo a mi alrededor y que pongo mi semilla también para que eso suceda, ¿implica una ruptura con lo material? ¿Tiene que implicar eso? ¿O? Yo no creo que sea una ruptura, yo creo que sea una comprensión de lo material mucho mejor y un uso de lo material más consciente. Es entender la existencia, la realidad, no solo desde lo material, sino dar el valor a los otros niveles también, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con las emociones, con la mente, con la identidad, con la conciencia, donde la materia tiene una gran importancia y no la podemos abandonar. Es que observo que cuanto más me acerco en mi profundidad y mi integración con esta realidad a nivel práctico, de forma sencilla, estoy más desconectada de lo material y veo a mi alrededor que eso está sucediendo en muchas personas. Entonces, claro, supongo que quizás como sucede con el hombre y la mujer, ¿no? Hace falta esa desconexión para volverte a enchufar otra vez. Tiene sentido lo que dices. También puede ser de que esté ampliándose tu mirada y ya no esté solo enfocada en lo material y notas que ha disminuido, pero es que se ha amplificado a otros niveles que pesan bastante quizás. O que después hay una vuelta desde una experiencia mucho más completa a lo material con una mirada diferente y nueva. Puede ser también. Bueno.